Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Vamos a iniciar nuestra segunda cápsula del día de hoy. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora Vilma García Camacho, que es coordinadora del programa de normalización de la atención a la persona adulta mayor aquí en La Caja. Bienvenida, doctora. El tema que nos trae hoy es prevención de caídas en el hogar y creo que es un tema que nos sirve a todos, no solo a las personas adultas mayores, porque la verdad es que todos nos podemos caer en cualquier momento. Eh, bueno, doctora, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Siempre es un honor compartir con ustedes y un gusto poder brindarles un poquito de información que nos ayude a todos a construir salud, ¿verdad? A estar cada día mejor, mantenernos activos, funcionales y disfrutar del proceso de envejecimiento a lo largo de toda la etapa de vejez. Voy a compartir una presentación pequeñita para ir dejando las ideas, que vayan quedando más claras y bueno, y obviamente que podamos preguntar, compartir preguntas y comentarios y todo al final. Bueno, ¿por qué el tema de caídas es muy importante para nosotros? Yo como geriatra, el tema de caídas es un marcador de fragilidad y cuando una persona adulta mayor se cae y tiene una consecuencia, llámese una fractura de cadera, un golpe muy fuerte o muy severo en la cabeza con consecuencias importantes para su estado de salud general, probablemente la literatura dice que probablemente ya se ha caído de 3 a 4 veces en su casa o en su entorno y que probablemente como esa caída no tuvo una consecuencia importante, no consultó. Toda la gente se cae y no consulta. ¿Cuándo acude a consulta? Cuando tiene un trauma, una lesión abierta que sangra, una fractura, entonces llega a consultar. Y lo que más nos importa es que si hubiese consultado antes, tal vez pudiésemos haber hecho, desarrollado o realizado una intervención que nos permitiera prevenir esa consecuencia que podríamos llamar como catastrófica para una caída. Entonces es muy importante que donde mayoritariamente se caen las personas mayores es en su hogar. ¿Por qué? Porque es de ahí donde está desarrollando la mayoría de sus acciones del día a día, sus acciones cotidianas. Entonces su hogar debería ser un entorno seguro. Debemos hacer tal vez pequeños cambios, hacer revisiones, acomodar algunas cosas para que ese espacio donde nos desarrollamos todos los días se mantenga o sea lo más seguro posible. Bueno, recordar que las caídas son sucesos involuntarios. Nadie planea caerse ni se cae por gusto, sino que es un suceso involuntario que nos hace perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo o en una superficie firme. Las caídas no son cosa de la edad. Todos nos caemos, como dijo la compañera al inicio, a cualquier edad. Los chiquitos se caen mucho, las personas adultas mayores también, pero ahí en el interín del curso de la vida todos nos hemos caído en algún momento de la vida. Y es algo involuntario, incómodo, depende de dónde nos caigamos, es incómodo, doloroso algunas veces, pero son sucesos que suceden. Entonces, muchas de las veces suceden porque el entorno no es seguro. Aceras en mal estado, superficies resbalosas, etcétera. Pero uno de los mitos que se manejan es que las caídas son inevitables al envejecer. Claro que sí las podemos prevenir. ¿Cómo las prevenimos? Bueno, con medidas de seguridad en el hogar, que vamos a ver hoy, es el motivo de nuestra charla, pero también tenemos calzado seguro, también tenemos promoción de actividad física, ejercicio, nutrición, movilidad segura
en espacios abiertos. O sea, tenemos que revisar muchos temas en relación a este tópico de caídas. Y ya les digo, caídas es sumamente importante porque cuando una persona mayor se cae a mayor edad, tiene mayor riesgo de que la caída tenga una consecuencia severa, que lo limite funcionalmente y que incluso le pueda ocasionar la muerte. Entonces, es un tema que debemos tomarlo con mucha seriedad. El otro punto importante es que las caídas se pueden deber a factores del medio ambiente, como estamos diciendo, del entorno, pero también pueden ser síntomas de otros de problemas de salud, este, y que son factores que podemos prevenir o intervenir tal vez en menor grado. Hay algunos factores que se llaman intrínsecos, por ejemplo, la edad. A mayor edad, mayor riesgo de caída. Si la edad es un factor que no podemos modificar, nos caemos más las mujeres que los hombres. Tampoco es otro factor que podemos modificar, pero sí podemos modificar, por ejemplo, cuando tenemos enfermedades crónicas tipo diabetes e hipertensión y tal vez no tenemos un control adecuado, no tomamos el tratamiento de manera adecuada, no seguimos al pie de la letra las indicaciones que nos da el médico. Entonces ahí sí tenemos que hacer un alto y un examen interno, por decirlo así, de qué puedo hacer yo en el control de mis enfermedades crónicas para mejorar mi estado de salud y prevenir las caídas. Imagínense ustedes que las caídas son un desafío de salud sumamente importante. A nivel mundial, las caídas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos decía que al año hay alrededor de 684.000 caídas mortales en alrededor del mundo. Aquí en Costa Rica tenemos datos de un estudio, el estudio CRELES, que es el estudio longitudinal de envejecimiento en Costa Rica, que hace como unos 6, 7 años sacó unos datos que nos decían que alrededor del 35% de las personas adultas mayores en Costa Rica se habían caído por lo menos una vez en el año. Entonces vean ustedes que las caídas son un reto de salud pública a nivel mundial. Estar informados y buscar cómo prevenirlas es un reto de todos nosotros. ¿Dónde se caen más las personas? Bueno, se caen más en su hogar, en su entorno familiar, pero también tenemos que se cae mucho en el barrio. Por ejemplo, si las aceras están en mal estado, si no hay aceras, si el cordón de calle es muy alto, son obstáculos o barreras arquitectónicas que hacen o que imponen un riesgo mayor para caerse. Entonces, como ciudadanos deberíamos también hacer esa revisión, ese llamado de atención a nuestros gobiernos locales para que planifiquen dentro de la mejora de la comunidad el disponer de aceras y de aceras en buen estado, porque en muchos lugares hay aceras que se vuelven como un reto, ¿verdad? Uno va a 100 metros y hay una acera más alta, una más baja, una con gras, una con un hueco a medio camino. Entonces también se vuelve una carrera de obstáculos. Las aceras tienen que estar en buen estado y son parte del entorno seguro para las personas adultas mayores y para todos los habitantes de esa comunidad. Porque una acera en mal estado es un riesgo para que una mujer, por ejemplo, embarazada, se caiga, para que un niño o un joven se caiga y tenga una lesión. Todos nos beneficiamos de un entorno seguro. Ahora, ¿por qué cuando envejecemos tenemos mayor riesgo de caídas o mayor predisposición o riesgo de caídas? Bueno, porque conforme el proceso de envejecimiento va sucediendo, se van dando una serie de cambios en nuestro organismo que muchas veces aumentan ese riesgo. Por ejemplo, hay una disminución en la agudeza visual, hay una menor capacidad de adaptación a la oscuridad y al cambio de luz. Entonces, si uno está en un lugar oscuro y sale a un lugar muy claro, tiene que esperarse unos momentitos para lograr hacer la adaptación y poder empezar a caminar, porque el riesgo de caerse por no estar viendo adecuadamente la superficie es alto. También disminuye la capacidad auditiva,
los reflejos se vuelven más lentos y hay una afectación en el balanceo natural del cuerpo, de los brazos, del tronco superior a la hora de caminar. Y eso reduce o puede afectarnos el equilibrio. También hay una reducción de la masa muscular y del tono muscular, por eso es que recomendamos tanto hacer actividad física, ejercicio estructurado o algún tipo de actividad física todos los días de manera tal que logremos conservar la masa muscular y la masa muscular en buen estado, con un buen tono muscular que nos permita tener una mejor capacidad de adaptación y de adecuación al entorno para prevenir esas caídas. El otro aspecto que se da, o el otro proceso que se da, es lo que la gente llama, o lo que llamamos artrosis, que es un desgaste de las articulaciones. Hay una disminución de la superficie articular, del cartílago, que envuelve, por decir así, que es como una membranita que envuelve la superficie de los huesos. Entonces, al disminuir o estar ausente, hay un mayor roce entre los huesos, por ejemplo, de las rodillas, y eso puede generar dolor y menor movilidad. Entonces, eso también es un riesgo para las caídas. Las consecuencias de las caídas van más allá del golpe, más allá del trauma. Puede haber una inflamación, puede haber un raspón, un dolor intenso a la hora de la caída, una vergüenza enorme si uno se cayó donde había un montón de gente o un espacio público, digamos, donde muchas personas nos vieron caernos. Pero tal vez eso es lo menos importante. Lo más importante es cuando ya hay consecuencias como un trauma craneoencefálico, que es un golpe importante a nivel de la cabeza, que puede estar asociado a pérdida de conciencia, a desorientación. Cuando hay una fractura, especialmente cuando la fractura es de cadera, que ya amerita, bueno, estas dos, el trauma craneoencefálico, dependiendo de la magnitud y la severidad, y la fractura de cadera ya probablemente ameritan hospitalización, y tienen un riesgo mayor de complicarse e incluso de muerte. Cuando uno se cae y amerita por la caída tener un ingreso hospitalario, también hay un riesgo mayor de pérdida de capacidad funcional, un riesgo de discapacidad temporal o permanente, una mayor dependencia de cuidados a largo plazo, o sea, ya no vamos a poder desplazarnos, movilizarnos por nosotros mismos, eventualmente requerimos de que otra persona brinde ese apoyo y ese cuidado, y que no sea por corto plazo, sino que sea un cuidado a largo plazo. Y eso es una complicación para la persona, para la familia e incluso para la comunidad. Y muchas personas mayores que se caen después de una caída les da miedo a volverse a caer. Entonces, ese miedo a volverse a caer, que nosotros lo llamamos síndrome post-caída, limita la movilidad y lo va dejando sentado o sentada en una silla, con pérdida de su capacidad funcional, con disminución de su movilidad y la pérdida por desuso, una disminución de los arcos de movilidad de las articulaciones, de la masa muscular que pierde el tono. Todo se da lo que la gente llama debilidad. Ahora me pongo de pie porque después de mucho rato de estar sentada me siento muy débil y muy inestable. Entonces eso le genera miedo a caerse, pero también es un factor de riesgo para que eventualmente se vuelvan a caer. Y al estar en esa situación, muchas veces las personas se aíslan, no vuelven a salir de su casa, dejan de frecuentar sus círculos de amigos, sus espacios de socialización y convivencia este, con sus redes de apoyo, tanto familiar como social, e incluso muchas personas pueden caer en un síndrome depresivo, en una depresión, porque se sienten muy limitados, se sienten que han menguado su capacidad para desarrollar sus actividades de todos los días. Entonces, como les decía, la caída es un tema que tenemos que prestarle atención, tenemos que informarnos, tenemos que buscar todos los días cómo prevenir caídas, cómo hacer ejercicio para mejorar.
nuestra masa muscular, nuestro movimiento articular, nuestro equilibrio y también prevenir en el hogar, como lo vamos a ver más adelante. Sí quería hacer un paréntesis aquí para recordarles qué tienen que hacer si usted se cae y está solo. Si usted se cae y está solo en su casa, lo primero que tiene que hacer es mantener la calma, respirar profundo, mantener la calma, revisar si hay dolor intenso, heridas o mareos, y si no puede moverse, pues va a tener que quedarse en el suelo, llamar para pedir ayuda de que una persona lo escuche, otro miembro de la familia, un vecino, llamar para pedir ayuda. Y si no puede movilizar, si tiene una herida, tiene mareo, pues van a tener que llamar al 911 para su traslado a un centro de salud. Si se puede mover, gira despacio, estira el brazo que es más fuerte, que generalmente para la mayoría de nosotros que somos diestros es el brazo derecho. Todo lo ideal es que girar hacia el lado derecho, flexionar la pierna contraria e impulsarse suavemente para quedar boca abajo. ¿Por qué? Porque quedamos en una posición de gateo. Y en esa posición de gateo podemos acercarnos a un mueble o a una superficie sólida en en la cual nos podamos sostener y apoyar para incorporarnos lentamente. Y lo ideal de incorporarse es sentarse y esperar, pedir ayuda, buscar un teléfono y llamar a algún miembro de la familia, para que para recibir acompañamiento, y no quedarse solo. Y es importante acudir al EVAIS para después del evento, incluso si se siente bien, para que lo chequeen. Es importante tener claro de qué enfermedades crónicas padezco, qué tratamientos estoy tomando, si a la hora de la caída había tomado o no había tomado mis tratamientos, si había ingerido alimentos o no, y también cualquier otro síntoma asociado que pudo haber presentado. Iba caminando me sentí un mareo o sentí que todo daba vueltas a mi alrededor y ya no me di cuenta de más. Iba caminando o estaba de pie y lo último que recuerdo es que estaba en el piso caído. Entonces esos son síntomas muy importantes que le ayudan al profesional en medicina a sospechar si la persona tuvo pérdida de conocimiento, pérdida de la conciencia o no. También si tuvo algún otro síntoma, por ejemplo, si estaba con fiebre, si tuvo algún dolor en alguna parte del cuerpo o cualquier otro síntoma que haya presentado, es muy importante comunicarlo al personal de salud. Si usted está acompañado y hay otra persona que presencia la caída, es muy importante que esa persona vea todo o recuerde toda esa dinámica de cómo se cayó. ¿Qué no debe hacer esa persona? No debe correr a levantarlo de una sola vez inmediatamente de forma brusca, ni debe tirar de los brazos ni de las piernas bajo ninguna circunstancia. O sea, siempre primero lo que hay que hacer es mantener la calma, respirar profundo, acercarse a la persona, ver si está consciente, preguntarle si le duele algo, si se puede mover, verificar si hay algún tipo de sangrado que puede ser por una contusión a nivel de frente, de cráneo, de brazos, de cualquier superficie que pudo haber estado expuesta al trauma por la caída. Si no hay dolor, hay que guiarla verbalmente para que gire boca abajo y se levante por sí misma apoyada en un mueble o ofreciéndole ayuda, pero tratar de que la persona haga el movimiento por sí sola. Una vez de pie, hacer que se siente, darle un sorbo de agua, un poquito de agua y tratar de que la persona se tranquilice. ¿Qué señales de alerta hay que tener ante una caída? ¿Cuándo llamar al 911 o acudir a un servicio de salud? Bueno, vuelvo a repetir, no se debe mover a la persona de forma brusca ni tratar de que se levante inmediatamente. Si está con dolor y ella misma dice que por el dolor no se puede mover o incluso si hubo pérdida de conocimiento y la persona se encuentra desorientada en cualquier momento,
Es importante cubrirla con una manta para mantener el calor corporal y contactar al servicio de emergencias si presenta pérdida de conocimiento o desorientación, si hay dolor intenso al intentar moverse o si hay deformidad visible en las extremidades, si hay sangrado por una herida en nariz, boca o en los oídos, si la persona tiene náuseas o incluso empieza a vomitar o empieza a tener una somnolencia o un sueño inusual, si hay dificultad para respirar tras un golpe en el tórax, entonces si duele, procure sentarla o recostarla sobre el lado que no está lesionado. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos elementos para saber cómo actuar ante una caída propia o si estamos en presencia de alguien que se cae. Es muy importante porque a veces al tratar de movernos bruscamente o rápidamente, generamos una lesión mayor de las que la persona ya pudo haber, haber tenido. Bueno, entonces hablábamos al inicio de que la casa es el lugar en donde las personas más frecuentemente se caen. Entonces debemos tratar de que nuestro hogar sea un entorno seguro. ¿Qué es un entorno seguro? Bueno, es un espacio que ya puede ser la casa, puede ser un entorno comunitario, o sea, todos esos entornos seguros están adaptados a las necesidades de las personas, no tienen barreras que impidan la libre deambulación, o sea, facilitan la libre deambulación, este, y fomentan la inclusión comunitaria y personal. Y son también libres de violencia, donde se respeten todas las normas de convivencia. Pero un entorno seguro en nuestro hogar nos va a traer una serie de beneficios como son favorecer el envejecimiento activo. ¿Por qué? Porque nos sentimos seguros, podemos deambular en nuestro entorno de manera libre, podemos desarrollar las actividades cotidianas que nos gustan para sentirnos plenos, para sentirnos satisfechos, lo cual nos permite de una manera activa socializar de forma segura y mantenernos productivos y garantiza el ejercicio pleno de la autonomía y la independencia de las personas. Entonces podemos hablar de zonas seguras en la sala, en el comedor y en el pasillo. Y ese esquema es muy bonito porque si ustedes ven, hay flechas anchas donde no hay obstáculos y eso hace que la persona pueda deambular fácilmente por esos entornos. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, que en la parte de mobiliario que los sillones y las sillas estén ajustados al tamaño, o sea, no podemos sentarnos en un banquito chiquitico que no nos sostiene, que tenga un respaldo firme y es muy importante para las personas mayores que tengan reposabrazos porque eso nos permite a veces sostenernos o apoyarnos para ponernos de pie. Que las rutas estén despejadas, como les decía hace un ratito, libres de obstáculos, de objetos que pueden ir desde libros, zapatos, adornos, macetas, eh, objetos que usamos para adornar los espacios. Hay que tener cuidado que un espacio puede estar muy bonito, muy adornado, pero puede ser un riesgo enorme para que una persona adulta mayor se cae. Sobre todo en las noches, cuando tiende a disminuir la iluminación o cuando no hay la iluminación y la persona tiene que levantarse o deambular por un espacio. Entonces, siempre es recomendable que esté totalmente libre de esos objetos para que no haya riesgo y pues le permita una deambulación segura. Algunas veces colocamos aparatos electrónicos y en todos los cables quedan sueltos. Y va un cable de un lugar, de un espacio a otro y hace que se vuelve una trampa para que la persona se caiga. Entonces se recomienda que esos cables queden ocultos, o sea, tratar de sujetarlos o pegarlos lo más posible a la pared, a la base de la pared, para que no se vuelvan una trampa para que las personas se caigan. Lo mismo las alfombras son muy bonitas, pero sí, lo más recomendable es evitarlas por completo, pero si tenemos alfombras y nos gusta, es bueno fijarlas con cintas adhesivas de doble cara para que queden totalmente sujetas a la superficie del piso.
Muy importante que el piso no esté resbaloso, que si se riega un líquido, tratar de secarlo, de limpiarlo inmediatamente, porque ese espacio se vuelve un espacio resbaloso y puede provocar una caída. Y las mascotas, llegamos aquí a un punto sensible porque a todos nos gustan las mascotas, los perritos, los gatos, se vuelven animales de compañía, pero hay que tener mucho cuidado a los movimientos de los animales y a ver dónde están. Si estoy sentado y me voy a poner de pie, tengo que primero fijarme dónde está el perrito, si está cerca, si se está moviendo, dónde está el gato, porque muchas veces esos animalitos se acercan en el momento en que la persona va a dar el paso y le sirven de obstáculo y se caen. Entonces hay que tener ese cuidado en la convivencia con los animalitos. La cocina es otro espacio donde las personas mayores se pueden caer, entonces hay que tener una serie de cuidados como son el almacenamiento inteligente, o sea, colocar artículos de uso frecuente, por ejemplo, ollas, cucharas, cucharones, alimentos a la altura de la cintura, que nos permita un alcance directo. ¿Por qué? Porque nunca deberíamos utilizar ni bancos, ni taburetes, ni gradas, ni cualquier otro objeto que nos permita pararnos sobre él para alcanzar un objeto que está más alto. Porque un banco, un taburete, una grada, se puede, a la hora de poner el pie, nosotros se puede resbalar y puede caerse. La gente que usa ese tipo de objetos, por ejemplo, para subirse y limpiar ventanas, corre un riesgo enorme. Entonces siempre tenemos que buscar la seguridad y ver cómo asegurarnos para estar nosotros, para evitar las caídas. Los pisos secos, como les decía anteriormente, limpiar y secar inmediatamente cualquier líquido derramado para evitar esos resbalones que pueden provocarnos una caída. Y muchas veces en las mesas, si son unas cocinas grandes, si tenemos una mesita de apoyo o incluso para comer, o en el mismo comedor, los manteles largos que llegan al suelo y arrastran parte de la superficie, se deben evitar. ¿Por qué? Porque nos pueden servir para que nos tropecemos y nos causan caídas. Entonces hay que evitar ese tipo de objetos. Si tenemos gradas o escalones en la casa, un segundo piso o incluso desniveles en la misma casa, estas gradas deben ser lo más seguras posibles, deben mantenerse despejadas de objetos, de adornos, de libros, de zapatos, de ropa, de cualquier objeto que pueda impedir la libre deambulación por la grada. Debe tener una visibilidad absoluta con una buena iluminación que marque claramente los bordes de cada escalón, de cada escalón. Se deben colocar, ojalá, tiras de goma antideslizante en el borde de cada escalón para que eso nos ayude también a evitar o disminuir el riesgo de caídas. Y lo ideal es que tenga un apoyo bilateral, pasamanos o alguna superficie de donde sostenernos a ambos lados de la escalera y eso nos va a evitar caídas. Otra zona donde es frecuente que las personas mayores se caigan es en el baño. Bueno, donde todos nos podemos caer, pero para las personas mayores, por las consecuencias, es un riesgo enorme el baño. Los baños tenemos que asegurarnos de que sean lo más seguros posible, limpiarlo todos los días, recoger si hay pedacitos de jabón, si se regó el champú, lavarlo, pero no dejarlo que se acumule en las esquinas ni en la superficie del baño. Las alfombras antideslizantes, lavarlas, secarlas y que o sea, la superficie esté lo más limpia posible. Lo ideal es usar alfombras de goma antideslizantes o tiras antiadhesivas dentro de la ducha. Tratar de ajustar la altura del inodoro y de los sujetos que están en la ducha para que nos quede más fácil alcanzarlos y también para que la altura del inodoro esté ajustada y sea más fácil sentarse y más fácil levantarse de ahí.
Muy importante poner superficies, puntos de anclaje, barras de apoyo, pasamanos firmes dentro de la ducha y junto al inodoro que nos permitan sostenernos para ponernos de pie. Si ya tiene alguna limitación en la movilidad o siente que podría ser más seguro, se puede utilizar alguna ducha de baño para ponerla, valga la redundancia, en el baño y sentarse y recibir la ducha de una manera más segura. Y también es muy importante utilizar una pequeña luz de noche para guiar el camino hacia el baño y hacia el dormitorio. Eso es algo que me faltó resaltar en los lugares comunes que deben de estar adecuadamente iluminados y que en horas de la tarde-noche, cuando es más oscuro, deberían existir luces indirectas que iluminen las superficies por las cuales las personas se van a desplazar. Y el otro lugar donde nos podemos caer es en el dormitorio. Entonces, las mismas recomendaciones, tratar de que el espacio sea libre, no haya objetos tirados, ni ropa, ni zapatos, ni bolsos, ni libros, ni adornos, etcétera. Si tenemos alfombra, lo mismo que esté adecuadamente sujeta, pegada al piso, tener luces que alumbren sobre todo en la tarde-noche, cuando ya hay menos iluminación natural y hay que desplazarse a algún otro lugar de la casa, que haya una iluminación adecuada. La cama debe ajustarse para su movilidad, para que sea fácil subir y bajar. Esas camas muy altas son un riesgo enorme, lo mismo que las camas muy bajitas. La persona se puede caer. Muy importante que al levantarse, despertarse y al ir a levantarse en la mañana o si se descansó en el día en algún momento, es muy importante sentarse en el borde de la cama, quedarse unos minutos sentado para recuperar, para mantener el equilibrio y ponerse de pie y quedarse unos segundos en esa posición para asegurarme de pie, asegurar el equilibrio, que estoy bien, que no estoy mareado y poder empezar a caminar. Bueno, las caídas, como dijimos al inicio, es un evento catastrófico que puede tener consecuencias muy importantes para las personas mayores, para todos, pero para las personas mayores en particular. Todos conocemos, hemos tenido familiares, amigos, conocidos que tienen una fractura de cadera y muchas veces eso complica totalmente su funcionalidad, le aumenta el riesgo de morbilidad y de mortalidad, aumenta el riesgo de que pierda su capacidad funcional. Entonces tratemos de evitar de manera sencilla, con esos consejos que vean ustedes que son sencillos, este, para realizar en nuestras casas y prevenir el riesgo de caídas. Una caída debe considerarse una señal de alerta, no el final de nuestra independencia. Adaptar nuestro entorno y saber cómo actuar nos permite seguir disfrutando la vida con plena seguridad y autonomía. Y recuerde que es importante comunicar al médico, el EVAES, al personal de salud sobre una caída para prevenir futuros eventos. Bueno, esta es la información que nosotros queríamos transmitir a ustedes en la tarde de hoy. Si tienen preguntas, comentarios, con mucho gusto, voy a dejar de compartir. Todos quedo atenta para todas las preguntas que puedan presentarse. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Muy, muy clarito. No sé, alguien que quiera hacer alguna consulta, aprovechen. O Consulta, experiencia que hayan tenido, cualquier comentario nos enriquece a todos los que estamos compartiendo este espacio. Todos anímense. sí, una experiencia, yo creo que o en la familia o a uno le ha pasado algo, ¿verdad? Porque como Ujú. usted bien dijo, no tiene que ver con la edad. Este, Como para romper el hielo, hace unos años mi hermano fue al baño en la madrugada
como cualquiera que va al baño en la madrugada y se cayó en el baño, pero no en la ducha, entrando al baño, pero la caída fue bastante grave porque se rompió la pierna y tuvieron que operarlo, ¿verdad? O sea, por algo así que uno dice que, ¿verdad? Es como que algo medio tonto, ¿verdad? Uno dice, Dios mío, ¿cómo me pasó esto, verdad? De veras que hay que tener cuidado y cuando uno se levanta medio dormido, ¿verdad? Yo creo que bien, hay que como que tener la precaución. Siempre eso es muy importante porque muchas veces las personas mayores están sentadas y se levantan de una sola vez y de una sola vez quieren dar el paso. Y yo siempre les digo, levántese, quédese unos minutos esperando, pensando para dónde voy, o sea, decidiéndose a caminar, quédese unos minutos porque muchas veces toman medicamentos para la presión alta, para la hipertensión, y entonces el cuerpo tiene que procesar los cambios de presión que se dan de estar acostado o sentado a ponerse de pie. Entonces muchas veces si uno está sentado o acostado y se pone de pie de una sola vez, se le baja la presión transitoriamente, ¿verdad? O sea, se baja la presión, el cuerpo no regula tiempo y si yo doy el paso inmediatamente, muchas veces me puedo marear y caer. Entonces, siempre es una recomendación que no está de más para las personas hipertensas que toman tratamiento para la presión. Si está sentado, póngase de pie, sosténgase un momentito, respire profundo y después del paso. En cualquier lugar que usted esté. Porque a veces le dicen, oh, no, yo siempre hago eso en mi casa. Es que estaba en un grupo de amigos y nos pusimos todos de pie para irnos y de una sola vez me fui y me caí. Todo siempre en cualquier lugar donde usted esté sentado o si está acostado, si está sentado, póngase de pie, respira profundo y después empieza a caminar. Pero para evitar esos cambios bruscos de presión arterial. Muy importante. Ok. Que alguien que quiera hacer alguna consulta o contarnos algo, alguna experiencia. No También sé, doña dándonos alguna Sonia, doña recomendación, Sonia, porque puede que a se ver, nos fue alguna recomendación. También nos pueden dar algún consejo o recomendación para enriquecer este espacio. creo que ahí doña Sonia ya abrió, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo se llama? Doña Vilma García y todos los compañeros. Muy bonita la charla, muy linda la presentación, me encantó, porque tiene donde uno ver para dónde agarrarse, dónde coger y toda la cosa. Gracias por todos los consejos que nos dio. Este, al menos en mi vida he tenido caídas, más de 50 caídas, ¿verdad? Porque ha sido una tras otra, y aquí estoy, gracias a Dios. Tuve una fractura un día que amaneció, una mañana, me bañé y toda la cosa, y de un momento a otro me sentí que la pierna derecha se me aflojó. Entonces yo traté de agarrarme de todas partes y no pude. Resulta que fue una fractura por osteoporosis. Yo no sabía que tenía osteoporosis. Entonces ya de ahí, ya vino la ambulancia, me llevó al hospital y toda la cosa. Fue muy doloroso porque yo me tocaba la parte de la pierna, de la cadera, ¿verdad? Donde está la cadera y la pierna, donde viene el fémur, ahí fue la fractura. Y yo sentía que se me hundía la mano, ¿verdad? Donde yo me tocaba se me hundía. Dije yo, esto fue fractura, pero no me rompí, no nada de eso. Nada más que yo sentía ahí un hueco. Ya me llevaron al hospital, aquel dolor cuando lo tratan a uno como de enderezarle la pierna y todo, bueno, fue algo fuerte, estuve una semana internada, y después de ahí ya salí. Un error, digo yo, que cometió el doctor o la doctora, no sé cuál de todos fue el que me atendió después de la operación, que no me levantaron al día siguiente para dar los primeros pasos. Yo estuve acostada casi que la semana, ¿no? El día que me dan la salida, llegan dos muchachos que trabajan en rehabilitación a levantarme. Yo me le enderecé y me mareé en la cama, entonces me quedé queditita ahí. Al rato ya yo vi que como que ya me había pasado el mareo y trato ya de levantarme. Había un muchacho a la derecha y otro a la izquierda, sosteniéndome por aquello. Y no, me fui. Todo se me oscureció y me fui. Me juntaron, me volvieron a acostar en la cama y dije yo, qué cosa más fea. Y entonces me dicen, pero usted tiene que estar caminando ya. ¿Desde cuándo camina? Le digo, yo he estado acostada toda la semana.
Hicieron una cara, ¿verdad? Porque dijeron, tenían que haberla levantado al día siguiente de la operación para dar los primeros pasos. Yo eso no lo sabía. Bueno, ya me vine para la casa con todos los cuidados del mundo. Estuve en rehabilitación en el hospital como una semana más o menos. Después mi esposo me llevó a rehabilitación a otra clínica por aparte. Y ahí fue donde entre masajes, piscina, caminar y todo, fue cuando ya comencé a aflojar pierna otra vez y todo para volver a caminar. Ya bueno, yo iba a las citas con el médico y todo y me iban dando permiso de caminar ciertos pasos. Después eran las graditas, así vea, un tamañito así chiquitito, bajar el pie, subirlo, bajar la otra pierna, subirlo, y así fue hasta que ya yo pude bajar una grada completa. Y fue un proceso de muchos meses, ¿verdad? Y entonces yo digo, también la perseverancia que tiene que tener uno para poder salir adelante, porque yo no quería quedarme en una cama, Dios libre, yo quería salir, estoy acostumbrada a caminar y hacer las cosas y hacer mandados, el ir y venir. Y entonces dije yo, bueno, ahí voy poquito a poco. Primero comencé con silla de ruedas, después vino la andadera y por último el bastón. Y con el bastón yo me sentía feliz, porque ya yo podía caminar despacio, pero sostenida de algo. Yo le decía a mi piernita, a mi otra pierna, ¿verdad? Porque yo amo el bastón por eso, porque me da seguridad. Después de eso he tenido caídas diferentes, en gradas, ahorita, no hace mucho, ahora en marzo, yo iba caminando por la acera, se me hizo así el pie, se me dobló y me caí de costado. Se me fracturaron 2 costillas. Ahí estoy en los 6 meses de reparación de las costillas, me dijo la doctora, pero de lo más bien estoy, gracias a Dios, porque yo camino, yo hago ejercicios, yo me muevo muchísimo. Entonces tal vez con esa actividad que tengo, esa ganas de salir adelante de todo, ¿verdad? Lo que me ha pasado, será que me siento bastante bien. Yo las charlas las veo desde hace 6 años, 3 meses, así es que aquí estoy desde los principios de este tiempo, y después de la pandemia que pasó tanta cosa, ¿verdad? Entonces yo le doy gracias a Dios y a la Caja del Seguro por tenernos estos espacios precisamente para aprender cada día, para poder sobrellevar todo lo que nos ha pasado en la vida, porque ha sido muy duro muchas cosas. Y no solo yo, un montón de compañeras que tengo que también lo han logrado gracias a Dios. Así es que entonces les doy las gracias por esta linda charla y muchísimas gracias a usted por la exposición que hizo. Muchas gracias, doña Sonia, muy importante su aporte y qué bueno, porque eso es lo que uno quiere, que las personas motiven a otras, ¿verdad? O sea, a seguir adelante, a tener ánimo, a buscar cómo hacer ejercicio, actividad física, que nos permita mantener buenos arcos de movilidad. Es muy importante porque a veces pensamos solo en las rodillas y en los hombros y se nos olvida que los piecitos hay que moverlos para que las articulaciones también ahí tengan buena movilidad. Y mantener la masa muscular, ¿verdad? Que es muy importante. Sí. Muchísimas gracias. Y la motivación, como dice usted, cada uno tiene un proceso también de rehabilitación que va al ritmo de cada persona, es bastante individual, pero el elemento común que deberíamos de tener todos es esa motivación de tratar de seguir estando mejor. Y aquí un comercial, porque como dijo doña Sonia, lo que no se usa se pierde. O sea, muchas veces perdemos capacidad de equilibrio, de movilidad articular, porque pasamos mucho rato sentados. Entonces siempre hay que estarse moviendo, haciendo ejercicios, ojalá estructurado, ¿verdad? Un ejercicio dirigido para que podamos movilizar todos los segmentos del cuerpo, mantener los arcos de movilidad, mantener el equilibrio y los huesitos y los músculos en buen estado, ¿verdad? Muchas gracias, doña Sonia, por su comentario, muy valioso, muy agradecida. Con mucho gusto, mire, y la recuperación duele montones, duele, y al menos yo lo he visto aquí en las charlas, al estar sentada casi que todo el día, porque a veces tenemos 3 charlas diarias, entonces el estar con los pies así, cuando uno se levanta duelen las corvas, las rodillas, todo. Entonces yo trato de moverme y hacerme las piernas para un lado. Estando sentada, estoy yo moviendo los tobillos, moviéndolos para todos lados, las mismas manos, porque de verdad que el estar mucho rato sentada hace uno como que se quede, como que el cuerpo se baja, ¿verdad? Y se estaciona ahí en un solo lugar. Pero entonces al levantarse es el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los ejercicios que nos dan aquí, don Marvin, gracias a Dios, el hacer las piernas, yo lo he podido ver en mí, el hacer las piernas hacia atrás
¿verdad? A lo que pueda, porque una pierna me da perfecto, pero la otra no. Entonces yo trato de hacerlo lo más que puedo y yo he visto que cuando ya yo bajo gradas, porque mi casa es de 2 pisos, al bajar las gradas ya yo puedo hacerlo sin dolor. Y yo se lo he dicho a él, eso a mí me hace muy bien cuando hace uno, ¿verdad? No el estar como rígido haciendo el ejercicio, sino el poder doblar las piernas para Claro, ambos lados. Eso le ayuda a un muy montón bueno, porque afloja el músculo por completo. claro, Sí, excelente, sí, muy sí. bueno. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias a usted. Gracias, doña Sonia. Seguiría doña Rosy. Sí, muy buenas tardes. Es un gusto, de verdad, estar nuevamente aquí escuchando esta charla tan importante para nosotros, pues, verdad, que hemos vivido experiencias duras y difíciles. Por ejemplo, yo soy salvadoreña, ¿verdad? Y allá en mi país me di una caída. Como dice la doctora, no es necesario ser adulto mayor para caerse. Entonces yo tuve una caída así, ya casi estaba cerca, tenía quizás como unos 59 años me caí. Me quebré el tobillo, ¿verdad? Me hicieron una cirugía en el tobillo de un golpe. Fue un golpe que me dio una carretilla de esa que se ocupan al supermercado, vea. Me pegó en el tobillo, vea que insignificante. Y entonces el golpe y me fui. Iba una rampa, bajando una rampa y con el golpe me fui, bueno, y me caí, dije yo, me caí, me golpeé, pero no, en mí no, como mi umbral de dolor es muy fuerte, no sentía nada. No sentía nada, solamente sentía dormido el pie. Dije yo que fue grande el golpe que me dio las llantas de la carretilla. Pero a todo esto me fui a consulta y el médico me dijo de que no, que era fractura la que yo tenía. Pero que esa fractura yo la tenía, me dijo, de tiempo. Me dijo, eso está quebrado porque a usted me preguntó él a mí, si a mí me había dado la chikungunya y la, ¿cómo se llama esta otra enfermedad que da parecida a la chikungunya? Se me olvida el nombre. Bueno, pero que eso me había deformado parte del hueso y que lo tenía ya dañado y que por eso es que con el golpe de la carretilla me golpeé el tobillo. Pero le digo, son experiencias que uno vive, pero gracias a Dios, ¿verdad? Yo vine aquí a Costa Rica y tenía que 5 meses de que me había pasado el golpe y la cirugía y todo. A los 6 meses comencé, llegué aquí y todo, ¿verdad? Quizás como al lapso de octubre yo comencé a conectarme en Ciudadano de Oro. Y me di cuenta de que los ejercicios que dan, que nos da el profesor Mervin en Ciudadano de Oro, a mí me ayudaron mucho a rehabilitar mi pie, ¿verdad? A rehabilitar mi pie. De hecho, yo tenía una lesión en un brazo y gracias a Dios, pues el moverse, como dice la doctora, nos ayuda mucho. Yo me rehabilité bien de mi pie y de mi brazo, que gracias a Dios ahora, pues me siento bien y gracias a Dios logro hacer todos los ejercicios. Como decía doña Sonia, son bien importantes el movilizarnos, ¿verdad? Porque yo logro doblar el equilibrio, pues que ya con un pie lesionado ya no es lo mismo. Pero sí, gracias a Dios yo lo he logrado tener el equilibrio. Y ahora que usted nos explicaba todas las situaciones de las caídas que uno puede darse, pues en realidad hay que ser muy precavido y tener mucho cuidado, ¿verdad? Y agradecerle a usted por los consejos que usted nos ha dado para poder seguir caminando como adultos mayores y estar con una salud, pues bien, ¿verdad? Vivir una vida saludable en este tiempo que hemos llegado, ¿verdad? Calidad de vida que nosotros mismos tenemos que dar la oportunidad de buscarla, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Muy linda charla, muy bendecida para Muchísimas, nosotros, ¿verdad? muchísimas Gracias. gracias, doña Rosy. Muy importante su comentario. Qué importante es mantenerse activo, como dice usted, moviéndose, haciendo los Así es. ejercicios y Sí, teniendo esa motivación para tener calidad de vida, para claro que mantener funcionales e independientes la mayor cantidad posible de nuestra etapa de vejez. sí, Excelente, amén. muchas gracias por su comentario. Amén a ustedes las gracias. Lindo día. Igualmente. Gracias, Amén. gracias, doña Rosy, gracias. Me estaba acordando de un comentario que hizo no hace mucho una adulta mayor que decía que ella ahora se cuida mucho con los zapatos, que ahora, por ejemplo, nada de estar usando ciertas chanclas o zapatos de plataforma, ¿verdad? Y yo creo que de veras uno a veces se cae de los zapatos. Eso sí es Mire, un... Alejandra, el tema de zapatos yo no lo toqué porque me encanta tener el espacio solo para zapatos, porque es que a veces no le damos importancia.
Y los zapatos, de verdad, como dice usted, se vuelven un elemento de peligro en la cotidianidad. Sobre todo porque no son solo zapatos, sino son zapatos que interaccionan con una superficie, por ejemplo, fuera de nuestras casas, esos caminos, esas aceras en mal estado, irregulares y todo, se vuelve una trampa mortal. Pero como usted dice, las personas mayores, bueno, todos deberíamos de asegurarnos de que nuestros zapatos, primero el número, el tamaño que sea adecuado, ni un número más ni un número menos, ni que me quede apretadito para que después no se me salga, ni que me quede un poquito más grande porque tal cosa. O sea, el número adecuado para que el pie pueda descansar en toda la superficie y acomodarse y ajustarse a la superficie del zapato. Este, ¿Qué zapatos son de mayor riesgo para caerse? Bueno, esas chanclas de meter, porque y eso para cualquier edad, pero las personas mayores todavía más, porque a veces disminuimos la agilidad, digamos, los reflejos para sostener el zapato. Entonces se da el paso y se le da la chancleta adelante y se cayó. Bajando gradas con una chancleta es un riesgo enorme, porque se le pueden zafar y se cae. Entonces, los zapatos de sostener, o sea, que queden metidos entre los dos dedos, o sea, de sostener así, no deberíamos de evitarlo. ¿Qué zapato deberíamos de usar? Un zapatito tipo tenis, yo lo recomiendo así con una superficie ancha, que toda la superficie esté en contacto con el suelo, que sea de amarrar, sea con velcro, o sea con cordón o con correa, pero que quede sujeto al tobillo o al pie, este, que la suela sea antideslizante. eh, bueno, yo sé que como mujeres somos muy coquetitas, ¿verdad? Y a veces nos gustan los zapatos altos y entre más altos, más bonitas nos vemos, pero ya también tenemos que pensar si realmente los estamos manejando bien, si eso puede ser un riesgo y buscar zapatito más seguro, que sea de superficie, que sea transpirable, o sea, y es importante, sobre todo los diabéticos, todos los días cuando se van a poner el calzado, revisar, meter la manita, revisar, tocar todo, que no haya piedritas, que no haya un clavito o algo que está suelto, que no se quede una piedrita ahí y como hay disminución de sensibilidad, no lo sentí hasta que me hizo el huequito en el pie. Entonces es muy importante revisar los zapatos todos los días para evitar ese tipo de accidentes, sobre todo las personas que son diabéticas. Pero sí, el tema de zapatos es un tema que nos da para toda una charla. Yo creo que va a tener que venir otro día a Con hablarnos mucho gusto, de usted los nada más me zapatos. avisa y con mucho gusto hablamos de zapatos. Sí, sí, sí. Ok, vamos a ver si hay comentarios en Facebook. Vamos a ver. Tenemos un saludo de Candy Sala. Linda tarde para todos. Excelente charla. Muchas gracias. Y en Zoom, vamos, no, no hay ningún comentario en Zoom tampoco. Ok. Bueno, no sé si no hay otra consulta u otro comentario. Entonces, quizás ya vamos finalizando. Palabras de despedida, doctora. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que me facilitaron para este tema. Pensar en la caída y hablar con caída y hablar con los amigos, con los grupos de compañeros donde socializamos sobre prevenir caídas va a tener un impacto muy importante. Y es muy importante que ustedes se vuelvan agentes multiplicadores, o sea, de ver que las superficies sean seguras, que los espacios sean de libre deambulación, de tener cuidado con las mascotas e incluso del calzado. Entonces yo sí les invito a que busquen más información, a que la compartan con sus amigos, porque para nosotros las caídas son un evento catastrófico. La fractura de cadera es un evento catastrófico. Muchas veces la gente logra recuperarse y volver a caminar, pero hay otras muchas personas que no. Y se limita totalmente su capacidad de vida, su calidad de vida como dijo doña Rosa, la calidad de vida en la vejez es muy importante.
Entonces, no menospreciar el tema, prevenir y si tienen alguna caída, consulte para, aunque no tenga una lesión, sobre todo si la caída no es tan clara, porque a veces yo digo, bueno, es que me tropecé en el cable que estaba atravesado, entonces lo que tengo que hacer es quitar el cable, pero hay veces que no hay ningún factor externo y nos caemos, entonces mejor preguntar, porque sobre todo si tenemos enfermedades crónicas, para que nos revisen y readecúen nuestros tratamientos para enfermedades crónicas. Muchísimas gracias por la atención y espero que todos estén muy bien. Muchísimas gracias, doctora, de veras, ha sido un placer escucharla y tan interesante tema y que no debemos dejar nunca pasarlo por alto, ¿verdad? Así es. Sí. Y bueno, ahora vamos con unos avisos para las actividades de mañana. Este, a las 10 de la mañana, vamos, en la cápsula de las 10 vamos a tener el tema medicamentos con la doctora Lady Montiel Víquez. Y a las 2 de la tarde, cataratas con la doctora Eugenia Cruz Harley. Esas serían las dos cápsulas para el día de mañana. Medicamentos y cataratas. Y bueno, que estén muy bien. De nuevo, muchísimas gracias, doctora García, por haber estado con Con mucho gusto. nosotros. Esperamos verla pronto con el tema de los zapatos. Ahí Y, espero que me diga cuándo. y pues vayan a tomarse su cafecito de la tarde y hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao, Dios. Muchas gracias.